Nominados a Mejor Coactuación Masculina: Raúl Briones por Asfixia, Sostenes Manuel Rojas por Cómprame un revólver, Daniel Jiménez Cacho por Chicuarotes, Adrián Vázquez por Polvo, Juan Manuel Bernal por Sonora. La verdad es que sí está raro que estemos aquí y no estén los compañeros. Y que no haya aplausos. Ya sé. Bueno, podemos aplaudir un poco. Bueno, ahorita que ya digamos quién ganó. ¿Quieren saber? Pero aquí sí hay, compañeros, ayúdenos. ¿Quieren saber? Eso, Chihuahua, que sienta aquí. Vamos a hacer eso cada vez que abro un sobre. No, tú abre. Sí, lo voy a hacer cada vez. Por aquí ¿Para platicando. qué me traen si ya saben cómo soy? Ok. Y el ganador es... Raúl Briones, por Asfixia. Es correcto. Nos da muchísimo gusto porque además Raúl es un actor sobre todo conocido por el teatro. Lo hemos visto en un montón de cortometrajes y de pronto en esta película donde hace un trabajo fantástico Sí, al lado de tanto de Joana como Azul, que también están nominadas en las categorías de actrices revelación. Hace un trabajo realmente increíble junto con Mónica del Carmen en esta película de Kenia Márquez, así que nos da muchísimo gusto que sea Raúl quien haya ganado. Así es, así que estamos haciendo la comunicación. Ya lo tenemos, compañero. Ahí está. Está Raúl. ¡Felicidades! Muchas gracias, gracias. Estoy muy emocionado y muy feliz. Muchísimas gracias. Mi corazón está latiendo de una manera brutal. Lo conveniente de esto es que estoy sentado en mi estudio, entonces si me desmayo ahora, caigo aquí, así que dejé abierta la puerta. Si quieren venir a encontrar mi cadáver. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quiero agradecer principalmente a mi mamá, porque pues, sin ella no estaría yo aquí, y no solamente por haberme dado la vida, sino por todo su esfuerzo. Este premio es compartido contigo, madre. Quiero agradecerle también a mis hermanas, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mi hijo Santiago. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por este honor, porque sé que viene de manos de gente que admiro y respeto muchísimo. Entonces, pues nada, eso me tiene muy contento. También quiero agradecerle muchísimo a Kenia por su confianza, por su entrega, por su inteligencia, porque fue una dirección que me permitió ser libre en la creación de este personaje. También gracias a Iliana, gracias Roberto, gracias Marta, gracias Araceli por la producción de esta película, porque sabemos que sin su esfuerzo esta película no hubiera salido a flote como lo ha hecho. Quiero agradecerle a mi hermana del alma, Mónica del Carmen, porque compartí créditos con ella y ese ensamble que tuvimos como pareja me ayudó a construir el personaje. A Azul, que fue mi otra directora dentro de la película, a Joana, que también su talento y su amor y su entrega pues me ayudaron a terminar de construir Albergue. Sobrevivimos la primera. Solo me gustaría decirles que la cultura fue mucho antes que el dinero. Si nosotros priorizamos el dinero antes que la cultura, estamos condenados al fracaso. Necesitamos mejores políticas públicas para el cine nacional. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaca 80 en estas entrevistas. Y hoy tenemos la dicha de contar con la presencia del actor mexicano Raúl Briones. Raúl, ¿cómo estás? Hola Chucho, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos, muy contentos y felices de estar contigo en esta ocasión. Qué bueno, yo también estoy muy contento. Qué bueno, Raúl. Bueno, pues primero te queremos felicitar por tu reciente premio, el Ariel, a esta coactuación masculina o a la mejor coactuación masculina por la película de Asfixia. De verdad es un merecimiento completo de este galardón que lo has recibido y bueno, supongo que estás muy feliz por ello. Pues sí, muchísimas gracias por la felicitación. Estoy muy contento, sobre todo porque un Ariel es un premio otorgado por el gremio. Entonces, pues que tus propios compañeros y compañeras a quien admiras y a quienes has visto durante años haciendo cine en México reconozcan tu trabajo es un aliciente maravilloso para cualquier carrera. Claro que sí, ¿no? Pues enhorabuena y esperemos que sea el primero de muchos.
Esperemos que así sea. Y bueno, pues un poquito antes de entrar a la parte profesional, que creo que es la que más nos interesa en particular, quisiéramos un poquito ir algo introspectivo, ¿no? Un poquito de conocerte a ti como persona. Así que cuéntanos un poquito. ¿Quién es Raúl Briones? Pues Raúl Briones es muchas cosas. Es un hombre alegre, es un hombre amigable, amable. Eh, Soy un hombre con mucha fe en la naturaleza. Uno de mis grandes sueños que tengo ahí meditando en la cabeza es suspender un rato la actuación y estudiar botánica. Me encantaría irme a vivir al campo y tener un terreno muy grande, un jardín enorme y una casa modesta, tranquila, para poder sembrar mis propias verduras, estar en contacto con mis alimentos. Ese es uno de mis sueños como más profundos. Yo nací aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coajimalpa. Soy el quinto de 8 hermanos. Tengo 5 hermanos, bueno, tengo 4 hermanos y 3 hermanas. Entonces, pues, soy de una familia bastante numerosa, lo cual me dio siempre la oportunidad de tener muchísimas alternativas para jugar, pero al mismo tiempo me provocó estar siempre fuera de mi casa. Entonces eso me volvió un hombre con muchos recursos para la independencia. Entonces disfruto mucho mi soledad, disfruto mucho mi independencia, y en ese disfrutar he encontrado como una reconexión con los procesos creativos, entre ellos las artes plásticas. Ahora estoy pintando muchísimo. Esta es pintura mía, esta es pintura mía, sí. Eh, entonces, pues eso, como el confinamiento me ha dado la oportunidad de estar encerrado creando como otras cosas aparte de la actuación. Tengo un hijo de 13 años que se llama Santiago, eh, y yo me mudé a Tlaxcala como a los 10 años, entonces ahí fue donde descubrí el teatro. Entonces yo diría que soy mitad chilango, mitad tlaxcalteca. Muy bien, pues yo creo que esa multiculturalidad no solamente de las regiones donde has vivido, sino también la oportunidad, como decías tú, de jugar con tantos hermanos y de tener tantas posibilidades, pues te han hecho multidisciplinario, ¿no? Y un poquito también, esa es la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo desde que nací del vientre de mi madre, soñé con ser doctor o bombero o qué sé yo, ¿no? Entonces, un poquito la pregunta es esto, ¿tú siempre soñaste dedicarte al cine, en la actuación o en algún otro ámbito dentro del cine o del arte o el teatro demás? ¿O fue algo circunstancial, algo que te nació posteriormente? Y también, si a lo mejor ahorita ya nos comentaste un poco de la cuestión de la botánica, ¿no? Sino aparte del cine, tienes otras aficiones, otros gustos a los cuales te gustaría dedicarle más tiempo. Pues no, en mi caso fue una cosa meramente circunstancial. Yo vengo de un barrio no de los más bajos de la Ciudad de México, pero sí vengo de un barrio bastante de un nivel abajo. Entonces, como todos los referentes culturales y artísticos eran inexistentes en mi familia, nadie se había dedicado al arte. Era muy difícil encontrar un libro en la sala. Entonces yo siempre estuve ajeno a todos los contextos culturales. Además de que cuando yo crecí en Coajimalpa, pues Coajimalpa todavía era considerado como el pueblo del Distrito Federal. Entonces todos los corredores culturales estaban aquí abajo, en el centro de la ciudad. No, fue una cosa accidental entrando a la prepa. Ahí conocí el teatro por error, porque yo no quería entrar a esa paraescolar de teatro. Y cuando descubrí el teatro fue que me di cuenta que en realidad era algo que yo hacía desde niño, pero yo no sabía que era teatro, que era actuar, ¿no? Ya sabes, como esa inquietud que uno rastrea y dices, ah, mira, esto es algo que amo, pero lo he amado siempre, solo que yo no sabía que se llamaba así. Ya sabes, el típico que siempre le gustaba estar como en los homenajes o en las presentaciones por grupo, en el equipo de debate o de oratoria, o siempre estar en el escenario de una u otra forma.
Yo no sabía que todo eso iba a terminar como componiendo mi ser actoral, así que fue algo meramente circunstancial. Y estudias en el CUT, ¿no? De la UNAM. Es correcto, en el Centro Universitario de Teatro. Y de ahí, bueno, empiezas con el teatro y cómo va transformándose esta parte de decir, bueno, estoy en el teatro, pero también ahora encuentro la posibilidad de brincar un poco al cine o de brincar a la televisión, etcétera. O también fue meramente circunstancial, ¿cómo fue pasando este proceso, ¿no? Porque vimos por ahí que tienes algunas obras de teatro pues bastante importantes. Estuviste, por ejemplo, recientemente en Edipo, algunos primeros trabajos con Desierto bajo escenografía lunar, Rock and Roll con Ruiz Palacios, que también repetiste en teatro y también en cine, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso del teatro hacia el cine? Y vemos que no lo has dejado como tal. Sí, no, yo sigo siendo un actor de formación teatral y me gusta muchísimo ese medio para indagar en mis impulsos artísticos, porque los procesos en teatro son mucho más grandes, se profundiza mucho más, se abarcan más capas del espectáculo. El actor como tal tiene un proceso de investigación muy distinto al que sucede en el cine, ¿no? En el cine, cuando tú llegas a un proyecto, ya está armado todo el ecosistema donde tú vas a entrar. En el teatro tú eres muy partícipe de formar ese o descubrir ese ecosistema. Entonces, yo sigo disfrutando muchísimo hacer teatro. La transición fue algo no del todo circunstancial, porque a mí siempre me interesó la idea de desarrollarme actoralmente en todos los medios posibles. Nunca fui un purista del teatro. Lo eliminé muy pronto. Era muy purista al principio cuando entré a la carrera, pero poco a poco me fui dando cuenta que esa era una discusión ya muy poco fértil a la que me iba a limitar muchísimo. Pero fue, yo creo que prácticamente por la relación con Ruiz Palacios que descubrí el cine. Ruiz Palacios me dirigió en la última puesta en escena del CUT. Él fue mi maestro en el CUT y de ahí hicimos un engranaje que hasta la fecha no hemos abandonado. Él me llamó inmediatamente a mi primera obra de teatro profesional, que fue Rock and Roll. Y en Rock and Roll, pues tuvimos un montón de espectadores, entre ellos la gente que se dedica al cine, porque Ruiz Palacios ya era agente de cine, ya daba clases en el CCC. Entonces fue que empecé a hacer algunos cortos para el CCC, a practicar mi presencia frente a la cámara, a entenderme frente a la cámara. Y aparte Ruiz Palacios era cineasta, entonces estaba próximo a filmar su ópera prima, que fue Güeros. Y eso fue lo que me abrió el panorama del cine, pero fue de la mano de un creador como Ruiz Palacios, que es un híbrido entre el teatro y el cine. Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, ahorita mencionabas de Güeros esta película que también ganó ahí algunos premios con Tenoch Huerta y demás. Pero estamos hablando, digamos, aquí en la parte del largometraje, en la cual vamos a llegar un poquito más adelante. Háblanos un poquito de algún cortometraje en el que tú hayas participado que te haya llamado mucho la atención o que te haya llenado alguna parte dentro de ti, un cortito, porque a veces el cortometraje es como la sinopsis o como la esencia de posteriormente a lo mejor algún cortometraje y a veces son también hechos que con tanto corazón que calan profundamente en el ser, ¿no? De los quienes los hacen y quienes participan. Entonces, algún cortometraje de los que hayas realizado que te haya marcado o que te haya significado mucho para ti. Sí, hay una generación del CCC que se llama Las Tongolelas, que yo amo profundamente a todas y cada una de ellas y de ellos, porque fueron mi generación hermana de alguna forma, fueron con quien yo aprendí a hacer cine, porque siendo estudiantes ellos y ellas, yo me permitía, sin todo este estrés de lo que significa estar en un set profesional, hacer preguntas, cometer errores, cosas que después por el tipo de producciones es muy difícil, por el dinero, por los recursos. Y de entre estas directoras, que en su mayoría son directoras, tengo una gran amiga que se llama Natalia García Gras, y ella dirigió un corto que se llama El último romántico.
que es una especie de novela negra, ¿no? Ubicado como en esa estética y en ese contexto. Yo soy como el policía dentro de la novela, en la imaginación del protagonista, el héroe, que siempre está en problemas, ya sabes, como esta cosa de la mafia y las mujeres y la traición. Y ese corto me llama mucho la atención, además de que le fue increíble, porque Natalia es una directora que explora géneros poco explorados en México. Ella es una mujer que gusta muchísimo de la comedia, pero esta comedia muy al estilo de los hermanos Cohen, de los antihéroes, que resultan graciosos más por sus padecimientos que porque ellos sean muy cándidos, en situaciones muy absurdas, que son la situación y toda su complejidad lo que hace que sean como muy hilarantes este tipo de historias. Y este cortometraje está muy bien filmado en ese sentido, a pesar de haber sido un trabajo escolar, ¿no? Incluso estuvo nominada al Oscar estudiantil este cortometraje. Entonces, nada, es uno de los cortos que más he disfrutado hacer, además de que es una directora increíble, Natalia. Perfecto, bueno, pues qué bueno que, como dices también, ¿no? Que ya es una gran generación y se tiene una amistad, ¿no? Porque a veces piensa que esto es meramente trabajo, pero se van haciendo estas, pues digamos, como conexiones, pues, tanto sentimentales como de trabajo, de química, y que vamos siendo recurrentes con ciertas personas para trabajar. También por ahí vi que has trabajado con Natalia Bernstein, estuviste en la película de los Adioses, ¿no? Y bueno, algunos otros largometrajes en los que has estado, por ejemplo, La Habitación, 8 de cada 10, y bueno, estos largometrajes te han hecho como una escuelita, creo yo, en el cine, en la actuación, y por ahí yo leía alguna revista sobre todo la película de Asfixia, que es, bueno, de la que tú fuiste nominado como actuación masculina, es como una especie de graduación como actor en cine, ¿no? Entonces, como tal, en cuanto a los largometrajes que has participado, ¿cuál es el que más te ha marcado? ¿Con cuál más te has llevado? No sé si se asfixia, yo me atrevería a decir que sí, al menos en lo personal es donde más te he visto y donde la actuación me parece formidable, y no solo la actuación, sino el personaje de Bernie es buenísimo, ¿no? Entonces creo que un poco va por ahí, pero ¿cuál es tu percepción? O sea, ¿qué película, qué largometraje te ha dejado más? Pues yo diría también que Asfixia, no por los reconocimientos, que los reconocimientos han sido increíbles y me tienen muy contento, sino más bien con Asfixia yo ya llevaba más tiempo haciendo cine, y no es que mis trabajos en mis otros largometrajes fueran deficientes o que yo de plano no entendiera nada, pero hay una enorme diferencia entre el quehacer teatral y el quehacer cinematográfico. Y todos mis anteriores largometrajes todavía eran tomados como pues como un medio teatral, o sea, yo los estaba abordando con herramientas teatrales. Y fue hasta Asfixia que empecé a permitirme explorar otro tipo de acercamientos a los personajes. Y fue donde más me sentí libre, y donde pude también arriesgarme plásticamente en la construcción estética, gestual del personaje, sin tenerle miedo a que esto resultara demasiado teatral, ¿no? eh, Porque el personaje lo permitía, el personaje del barrio, en cualquier barrio de cualquier parte del mundo, es un personaje muy histriónico por naturaleza. Son personajes dicharacheros que usan muchísimo los juegos de palabras, muy astutos por todo el contexto de crimen en el que viven, la mayoría. Entonces esto obliga a que la gente sea muy biznera, que encuentre siempre alternativas y salidas creativas a su situación económica. Entonces, el personaje del Bernie tenía esas características y fue la primera vez que yo me atreví a compartir la creación con mi directora, en este caso Kenia,
no porque en anteriores trabajos yo no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, sino porque yo no me había permitido pedirlo. Y fue hasta con Asfixia que yo dije, ok, puedo empezar a crear un personaje junto con mi directora, negociando, teniendo discusiones creativas, y el resultado fue el Bernie. Entonces, por eso yo digo que fue como mi graduación a nivel cinematográfico, porque entendí cómo funcionan algunos elementos dentro del set. No quiere decir que ahora yo sea experto ni nada, simplemente entendí a hacer la transición del teatro al cine. Y como mencionas, al menos el personaje, en mi percepción, a veces vemos al clásico villano o al malo de la película, ¿no? Como alguien completamente, como un antagonista natural y despreciable, y el Bernie no, o sea, el Bernie es como, en cierto punto te cae bien, simplemente es un oportunista excelentemente bueno, ¿no? Y que trata ¿cómo se llama? Pues de llevar a cabo las cosas a su conveniencia, ¿no? Y hasta ahí, pero no es es el gandalla que aprovecha la oportunidad, pero no es el matón o el que va a aprovechar cada momento para hacer daño, ¿no? Sino simplemente para beneficiarse, y entonces puede ser un poco empático y es bastante agradable el personaje, ¿no? No es, vaya, no es alguien que se vaya a un odiar o una cuestión así, ¿no? Entonces creo que tiene mucha vitalidad, ¿no? Y bueno, pues esa yo creo que junto con Kenia, precisamente, en tu caso, ¿no? Que dices que fue como esta expresión y este compartir de ideas de cómo podemos ir creando al personaje, y también con este caso principal con Joana y con Mónica del Carmen, ¿no? Que hacen esta mancuerna increíble en la película. Sí, sí, sí. Yo creo que una de las preocupaciones más importantes tanto de Kenia como de mí era no caer en la caricatura, no caer en el personaje melodramático, no, porque si tú vuelves a un personaje malo, 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 simplemente pues, ya es malo. Entonces no hay ninguna explicación que buscar atrás de su maldad, porque ya está dado, su naturaleza es ser malo. Y nosotros queríamos hacer como mucho énfasis en las circunstancias del personaje, que no es justificable, pero uno es por sus circunstancias. Todos somos Hitler en distintas circunstancias, pero todos tenemos el impulso de asesinar a alguien, solo que nuestros valores y nuestra conciencia, una, nos hacen tener empatía por el sufrimiento ajeno y por eso no cometemos fechorías. Y la otra, pues entendemos conscientemente y usando la razón que eso nos implicaría un castigo ejemplar por parte del Estado. Entonces, por eso no lo hacemos. Pero el impulso está, solo que hemos sido más afortunados, tuvimos una educación, tuvimos referentes, tuvimos alternativas, pero muchas personas no las tienen. Entonces queríamos justo crear a un personaje antagónico, pero que al mismo tiempo el espectador sintiera esta ambivalencia entre las decisiones que toma el Bernie, por qué las toma, y sobre todo queríamos que fuera un personaje encantador, que fuera un personaje seductor, para que hubiera lógica de por qué las mujeres, como en el caso de Conchita y de Alma, se enamoran de un personaje como el Bernie, porque si no resultan las mujeres tontas y eso no es así. Porque precisamente este tipo de personajes triunfan en nuestras sociedades porque tienen una serie de elementos que son engañosos de inicio, entonces terminan enganchando a las mujeres pues por las promesas que les hacen o por la manipulación psicológica que ejercen. Y en ese sentido no queríamos abusar de la violencia física, porque se nos parecía el lugar común y la salida más fácil, sino una violencia de esas violencias que se enraizan en la personalidad de la gente con la que se relacionan este tipo de individuos violentos. Muy bien. Y por ejemplo, decías, en este caso, bueno, lo escuché cuando recibiste el premio, ¿no? Que Mónica del Carmen era como tu hermana casi casi, y aparte era como
tu segunda directora, ¿no? Entonces, esta relación con ella obviamente influyó también en la química entre los personajes, ¿no? Pero, ¿qué fue trabajar con Kenia? ¿Qué fue trabajar con Mónica, inclusive con Joana y los demás actores dentro de Asfixia? Sí, me refería más bien a Azul, a como mi segunda directora, eh, porque con Mónica yo tengo una relación del teatro, desde el teatro, ella también es una actriz del teatro y coincidimos en un proyecto con Daniel Jiménez Cacho, un safari en Tepito. Entonces nos conocimos a nivel personal y conocimos nuestro trabajo a nivel teatral. Entonces, con Mónica había ya una confianza dada, muy, muy fácil, porque además Mónica es una mujer con mucha experiencia y con muchísimo talento. Entonces, trabajar con Mónica es una delicia. Yo ya llevo 2 proyectos. El siguiente proyecto es una película que estamos próximos a estrenar de Alonso Ruiz Palacios, justamente, en donde salimos como pareja. Somos los 2 protagonistas de la película. Y de nuevo fue una experiencia espectacular trabajar con ella. Con Joana, a mí siempre me ha gustado muchísimo explorar estos encuentros híbridos entre los actores y los no actores, porque los no actores son grandes maestros y maestras de la actuación en el sentido de que los seres humanos por naturaleza tendemos a ocultar nuestros sentimientos. Lo que menos queremos es que se den cuenta que estamos mal o que estamos tristes o que estamos enfadados. Entonces hacemos un montón de triquiñuelas para que no se nos note. Pero uno como actor profesional, al entrar a la carrera, lo primero que haces es sacar tus emociones a flor de piel para entenderlas y poder manipularlas y poder acceder a ellas con mayor facilidad. Pero las personas normales no accedemos a las emociones de manera fácil. Pues para eso hay tantas terapias, para descubrir qué hay detrás de nuestros comportamientos, cuáles son las emociones que están rigiendo nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, Joana fue una gran maestra para aterrizarme en el tono realista que requería la película y justamente no caer en la caricatura teatral del Bernie. Cada vez que el Bernie se encuentra con Alma, Alma lo aterriza y Bernie la cataliza para que se vaya a lugares dramáticos más álgidos. Y yo creo que esas combinaciones son increíbles y creo que los directores y las directoras se arriesgan poco a hacer ese tipo de ensambles, pero son muy fructíferos. Y por el otro lado, la relación con Azul, que Azul fue un descubrimiento espectacular porque la relación entre el padre e hija fue en realidad lo que volvió mucho más humano al Bernie, porque entendías que sus motivaciones, más allá de que solamente quería tener dinero, también estaban en querer cuidar a su hija, querer darle mejores herramientas de las que él tuvo, y eso lo vuelve un personaje muy entrañable. Y por el otro lado, Kenia, que es una gran maestra, es una gran directora de cine en México, además de ser una maestra como docente, es una directora muy generosa, que no tiene ningún reparo en indagar en sus propios impulsos personales para, a través de sus personajes, entenderse a sí misma. Y yo me entiendo muy bien con las personas que se depositan en su trabajo. Y Kenia es un ejemplo de eso. Muy bien, y por ejemplo, ahorita también hace rato comentaste la cuestión de que eran directoras, ¿no? Sobre todo que había muchas directoras digamos, en tu quehacer fílmico. ¿Notas alguna diferencia entre trabajar con directores y directoras? Digo esto o pregunto esto porque a mí siempre me ha dado la percepción que, por ejemplo, la mujer y sobre todo las directoras como que son un poco más detallistas, que se fijan en muchísimo más cosas y prevén muchísimas más cosas que un director hombre. A veces los hombres son un poco más prácticos en el sentido, pero se le pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, tú, en tu percepción ya profesional, en este caso como actor, ¿notas alguna diferencia entre trabajar con hombres directores y con mujeres directoras? No, para nada, no hay ninguna diferencia. Por lo menos que yo note, no hay ninguna diferencia. Porque he tenido la enorme fortuna de trabajar con directores excesivamente sensibles y detallistas, como Ruiz Palacios, por ejemplo, o como Daniel Jiménez Cacho, o como Luis de Tavira, o como Mario Espinosa. Eh, y por otro lado, trabajar con directoras igual de sensibles, igual de capaces.
yo nunca he hecho una diferencia entre directoras y directores, además de que también he tenido la poca fortuna de trabajar con ambos géneros en proyectos comerciales. Y yo creo que más bien tiene que ver con el tipo de producción y con el tipo de personalidad. Hay directores muy profundos, pero que justo como tú dices, son mucho más prácticos, que cortan de tajos más grandes, pero también hay directoras así. Hay directoras que no tienen ningún reparo en los detalles, que van a su chamba, a lo que les toca en ese momento, porque están cubriendo ese capítulo y no profundizaron en nada. Pero creo que tiene que ver con el tipo de producción, con el tipo de personalidad, con las circunstancias en las que te encuentres con los distintos directores y directoras. Yo he sido muy afortunado y he tenido de los dos. Ok. Y bueno, por ejemplo, aquí ya entrando ya de las últimas preguntas. También has trabajado en televisión, ¿no? En este caso en series. Por ahí tenemos, yo creo que una de las más conocidas, al menos, de esta plataforma de Netflix, es hablar de Club de Cuervos, ¿no? Creo que también ahí se logra un personaje. En lo personal, a mí me gustó mucho el fútbol y el personaje de Pepe Torres es maravilloso, al menos en mi percepción o en mi gusto, es muy divertido. ¿Es otra concepción del cine o es otra concepción? ¿Es un cine más comercial? O en este caso, hablando del formato de serie, que no busca tan profundamente la cuestión de los personajes y demás, que bueno, tiene su chiste también como todo, pero es algo un poco más comercial. ¿Cuál es la diferencia un poquito entre un personaje, por ejemplo, como Bernie, a un personaje como Pepe Torres? ¿Los trabajas de la misma manera? ¿Te gustan de igual forma? A lo mejor algunos te dieron más satisfacción personal, a lo mejor unos, ¿por qué no decirlo? Más reconocimiento público, ¿no? Digamos, en general, o inclusive hasta económico, ¿no? Pero tú, ¿cómo te sientes con la diferencia de estos personajes? Entendiendo que a lo mejor el Club de Cuervos llegó a 1000 países, ¿no? En muchísimos espectadores, y a lo mejor Asfixia fue un poco menos vista, ¿no? Pero ¿cuál es tu percepción de ambas cosas, ¿no? Sobre todo ya de la parte de las series. Y bueno, no es la única, porque también veo aquí que en Amazon hiciste una de Templanza, me parece que en España, y bueno, algunas otras series. Sí, sí hay una diferencia enorme. Eh, no diría yo que trabajo distinto a los personajes de inicio, como que primero hago un trazo general del personaje junto con las premisas de las directoras o los directores. Y sobre todo en las series, creo que el personaje va tomando forma conforme vas trabajando en él. Como inició Pepe a como terminó Pepe, hubo una diferencia enorme. No solo a nivel de guión, sino eh, una de las enormes ventajas de haber trabajado en Club de Cuervos es haber estado dirigido por Gary Alasraki, que es un hombre sumamente inteligente y que además es un hombre que entiende perfecto cómo funcionan los tonos. Entonces, él sabía muy bien la maquinaria de la comedia. Y trabajar con alguien así es un deleite, además de que es maravilloso trabajar comedia. En este caso, el Pepe es uno de los personajes más ambiguos de la serie, porque tiene una beta enorme para cualquier lado que tú te quieras hacer. Es tan enigmático ese hombre que no sabes si está loco, no sabes si es tonto, no sabes si se hace, no sabes si es psicópata, no sabes qué le pasa a ese personaje, que creo que una de mis mayores referentes fue Butters de South Park, no sé si lo ubicas. Bueno, pues Butters es la esencia del Pepe. Es este tipo de personajes que dentro de su inocencia le tienen fe a cualquier cosa. Entonces pueden ser lo más fanáticos de cualquier secta, pueden ser los más religiosos, pueden ser los más violentos, pueden ser, si se les mete una idea en la cabeza de que tienen que ser los mejores, pueden ser los más competitivos y los mejores, porque se entregan con toda su humanidad a lo que se les ponga enfrente. Entonces el Pepe está basado en eso. Y la diferencia que yo encuentro es eso, pues que en una serie tienes muchísimo tiempo, muchas horas vuelo para encontrar al personaje. Y también que uno debe entender que en las series hay muchísimo material que es meramente informativo.
para que la gente que ya está enganchada con la serie se mantenga dentro de la serie, pero ya no hay novedad, ya no hay grandes vuelcos dentro de la historia de los personajes. Entonces esto te permite ir dosificando al personaje durante toda la serie. En una película, por obvias razones, todo está mucho más comprimido y los saltos emocionales que tienes que hacer como actor son mucho más álgidos y están más recortadas las transiciones de una emoción a otra. Y eso hace que el trabajo sea mucho más demandante. Pero eso porque estamos hablando de que la mayoría, o si no es que todos los largometrajes que yo he hecho, incluso las series, han sido drama. Y esta es la única serie de comedia. Entonces también eso tiene su enorme diferencia. Claro, y que por cierto te quedó muy bien el personaje, o sea, a mi gusto es de los más trabajados, como dice, los más enigmáticos, porque no están para nada marcados hacia un lado, sino a veces en su misma comedia es dramático, ¿no? Entonces como que es esta dualidad muy, muy interesante. Pero bueno, ya casi para terminar, antes de que nos cuentes un poquito de tus próximos proyectos o proyectos que tengas ya ahorita haciendo o próximos a estrenar o futuros, ¿no? Tú mencionabas algo muy importante en la entrega del premio Ariel. Mencionabas que hay que priorizar la cultura porque es antes del dinero, ¿no? A veces se prefiere esta cuestión o esta situación económica arriesgando pues el futuro de la cultura inclusive, y que era necesario tener mejores políticas públicas. Entonces, todo esto me lleva a un poquito la reflexión o un poquito a la pregunta, ¿cómo ves la situación del cine, sobre todo en México, ¿no? Porque cada país tiene sus realidades distintas, aunque bueno, globalmente el cine está pasando por una crisis natural de este año tan trágico que hemos tenido, pero en especial en México, ¿qué opinión tienes respecto a la realidad? Yo creo que Yo creo que tenemos uno de los mejores cines a nivel internacional, ¿no? La prueba está en la enorme cantidad de galardones que tiene el cine mexicano en los festivales internacionales. Siempre hay una representación importante. Y eso con todos los recortes y todas las dificultades que tiene el cine. Yo creo que una de las cosas que más nos perjudicó fue el Tratado de Libre Comercio y que le abrió las puertas de una manera muy desproporcionada a la industria hollywoodense. Eso fue lo que vino a darle en toda la madre a nuestro cine, eh, que puso en una desproporción de magnitudes de saqueo a la nación en términos de la distribución. Creo que ahí es donde las políticas, las reformas estructurales a las leyes podrían modificarse de tal forma que haya una competencia mucho más justa. Y en otro sentido, hablando de la desaparición de los fideicomisos, eh, nosotros no podemos ser ingenuos y creer que durante 70 años, con todo lo que vimos últimamente en la historia reciente de México, no hay una crisis profunda de corrupción, ¿no? Este gobierno está eligiendo unas decisiones súper temerarias para atacar la corrupción, que es acabar de tajo con los recursos. Es como para matar la plaga, lo que están haciendo es arrancar la planta completa, esperar a que se muera la plaga y luego intentar volver a sembrar la planta, esperando que la planta no haya muerto también junto con la plaga. Eso me parece muy arriesgado y tiene sus pros y sus contras. Eh, pero por otro lado, sabemos perfectamente que dentro de nuestro medio siempre existieron los grupos élites que se terminaban repartiendo los recursos. Y no me refiero a los creadores, me refiero a toda la burocracia que existe detrás de los fideicomisos, que además eran una figura en las leyes con muy poca transparencia, que permitió muchísima opacidad, muchísimo compadrazgo, y te lo dice una persona que viene de la nada. O sea, yo lo que me lo he ganado con mi esfuerzo. Solo he estado becado una vez en toda mi carrera. No estoy diciendo que tienen que desaparecer las becas. Tampoco estoy diciendo que ya desaparecieron. Pero lo que sí creo es que debería haber un tope y un límite en las becas que recibe uno como creador.
porque hay otras generaciones a las que se tienen que repartir esos recursos, sobre todo los que están empezando, los que todavía no tienen un nombre. Yo lo que considero que es grave es que ahora todo queda de forma endeble y que los recursos que va a repartir el IMCINE, pues los va a repartir el IMCINE y estarán regulados por el IMCINE mientras esté a cargo del instituto alguien honesto y alguien transparente. Pero siguen estando muy ambiguas las formas en las que se reparten los recursos y eso debería estar estipulado en las leyes de una manera más clara y no tan discrecional. Entonces, creo que nuestro cine está muy bien. Me parece que hacen falta reformas estructurales más serias, más contundentes, en las que nosotros tengamos una forma de defendernos jurídicamente y no seguir estando con las manos estiradas esperando que nos caigan los recursos del gobierno, ¿no? ¿Qué proyectos tiene Raúl Briones ahorita, que próximo a estrenarse o que va a participar en alguna película? Por ejemplo, ahí comentabas de esta de Policías con Luis Palacios, creo que por ahí está Estanislao y no sé, algunos otros proyectos que tengas. Pues sí, ahora todo se suspendió por esta crisis, ¿no? Me refiero a se suspendió los proyectos en los que ya estaba y los proyectos que estaban próximos a venir están de manera indefinida suspendidos, lo cual es otra de las grandes cuestiones de lo que le está pasando a nuestro cine y tiene que ver pues con las medidas sanitarias que entiendo como lógicas, pero que también uno se da una vuelta por Coyoacán o por cualquier bar de la Roma y están llenísimos esos bares, mientras que las producciones están sufriendo muchísimo porque las medidas sanitarias son muy estrictas y muy caras, ¿no? Entonces eso hizo que muchas producciones, sobre todo pequeñas, se vinieran abajo, que es donde yo tengo más trabajo. Son las producciones como Netflix o HBO o Amazon las que se pueden defender de esto con todos los recursos que tienen. Pero por lo pronto viene el estreno de una película de policías, que es un documental ficción dirigido por Alonso Ruiz Palacios, en donde hago mancuerna con Mónica del Carmen de nuevo. Y eso es un documental que expone la crisis de corrupción en los medios policíacos en la Ciudad de México. Entonces, pues tiene muchísima tela de dónde cortarse. Es un documental donde nosotros estuvimos metidos en la Academia de la Ciudad de México, en la Academia de Nezahualcóyotl, en la Academia de Culiacán, como infiltrados, como policías, estudiando junto con las demás compañeras y compañeros para convertirnos en policías. Entonces, pues es eso, es el seguimiento de ese proceso y la exposición de la crisis de corrupción en México. Y por el otro lado está Estanislao, que es un largometraje de género de suspenso, con un corte fantástico, en el que soy el protagonista ahora, dirigido por Alejandro Guzmán, y también es una película que está todavía terminándose, todavía no termina la postproducción del todo, y pues eso, siguiendo las rutas de los festivales, a ver dónde nos toman. Y por el otro lado, el estreno de La Templanza, que es esta serie de televisión que fui a filmar a España con Amazon, y es una serie homónima de la novela de María Dueñas, que se llama La Templanza también. Y esos son los estrenos próximos por ahora. Y esperando que se reactiven algunos proyectos que pues ahora están en el aire. Perfecto, pues estaremos muy al pendiente de todos los proyectos que estés realizando y ahí estaremos en el cine, en streaming o donde los podamos ver. Y bueno, nos gusta siempre ya para terminar hacer pues una dinámica muy rápida, es decir, vamos a decirte 10 palabras y lo primero que se te ocurra, si es una palabra mejor, pero si quieres decir algo más grande, alguna frase, lo puedes hacer, ¿sale? Entonces es más como cachar la palabra y decir esto es mi respuesta, ¿sale? Entonces, pues si estamos listos, empezamos. Listo. Ok, cine. Libertad. México. Amor incondicional. Teatro. Mis ancestros, mi raíz. Asfixia. Un gran proyecto. Ariel. Gratitud. Familia.
El nido. Cultura. Necesaria. Juventud. Efímera. Bernie. Gran amigo. Streaming. No nos queda de otra. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Raúl, por habernos concedido esta entrevista. Y bueno, no sé si quieras dar un mensaje a todas las personas de Butaca 80 que puedan ver este video. Pues nada, quiero antes que nada darte las gracias por este espacio, Chucho, y mandarle un saludo a todas tus espectadoras y espectadores de Butaca 80. Espero que hayan disfrutado esta entrevista y pues nada, sigamos consumiendo nuestro cine, que es un cine maravilloso. Claro, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por esta entrevista. Felicidades también por el premio Ariel y bueno, por todos los premios que has recibido por Asfixia. Y como vuelvo a repetir, estaremos pendientes de tus próximos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, esto fue otra entrevista de Butaca 80. Los invitamos, como siempre, a seguir viendo todas las actividades, todo el contenido que tenemos en las plataformas de Internet. Y bueno, como siempre me despido, soy Chucho Sosa. Que estén muy bien.